Noticentro 1, CMI. Inesperada caída de la economía revela el DANE. Se desploman también agricultura, industria y minería. Urgen medidas de recuperación, clama la ANDI. Fedesarrollo prevé una caída de la economía de menos 7% para todo el año. Plan de choque anuncia el gobierno. 12 medidas darán liquidez por 19 billones de pesos. Apátridas están bloqueando reactivación, dice el presidente Duque. Minga totalmente pacífica marchó hoy en Bogotá. Indígenas rechazan asesinatos y denuncian ocupación de sus territorios. Alcaldesa de Bogotá ofrece mediación entre indígenas y presidente Duque. Hay que oír a los indígenas, dice la iglesia. 288 investigaciones por acoso sexual en las fuerzas militares denuncia Mindefensa. Colombia abre venta de petróleo a Corea del Sur. Millonaria multa a Rappi. Arce del fin de Evo Morales, proclamado presidente electo de Bolivia. 40 millones de contagios por COVID en el mundo. Líder de Marcha Minga denuncia asesinatos de indígenas y pérdida de su territorio en Pregunta Yamil. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La reforma tributaria que alista el gobierno ampliará la lista de productos de la canasta familiar que deben pagar IVA. 2. Empieza la puja por la presidencia del Consejo Gremial. 3. Mientras en Bogotá los indígenas marchan, en el Baupés dialogan con el gobierno. Y tengo ñapa. El elefante blanco de todos los lunes, hoy es del Caquetá. 1, 2, 3 y mi ñapa dolorosa. Al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Hay alarma en Colombia por la inesperada caída de la economía en el mes de agosto. Agricultura, industria y minería reportaron un retroceso según el DANE. Según el DANE, las actividades económicas en Colombia volvieron a registrar una contracción en el octavo mes del año. Los indicadores de crecimiento que habían comenzado bien el año en enero y febrero con cifras positivas comenzaron a caer en marzo. En abril se tuvo el peor registro con menos 20,2%. Los meses siguientes de mayo, junio y julio la caída se fue suavizando, pero en agosto volvió a retroceder la economía con una caída de menos 10,6%. El llamado sector primario de la economía tuvo un fuerte traspiés en agosto, explicado principalmente por una caída de la agricultura. Todo el sector disminuyó menos 11,5%. En agosto, particularmente por los efectos de la caída de las exportaciones de flores y de banano y por la no realización de algunos eventos que demandan de forma significativa producción de flores en el país, como las ferias de las flores en agosto, pues llevaron a que en agosto las actividades agropecuarias tuvieran un crecimiento negativo. En agosto también la industria y la construcción resultaron afectadas por las cuarentenas. Las caídas en el sector secundario que incluyen a estas dos actividades fueron de menos 12,1%. Unas medidas sanitarias más estrictas que afectaron los procesos de producción manufacturera, específicamente de refinación de petróleo por menor demanda de combustibles y por confección de prendas de vestir y calzado, que están altamente afectadas por la baja probabilidad de los hogares de acudir a los establecimientos de comercio para adquirir estos elementos. El informe del DANE también plantea que el comercio, los servicios y el transporte durante el mes de agosto tuvieron una caída de menos 10%. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, manifestó la preocupación del sector industrial por los resultados negativos de la economía y su impacto en el mercado laboral. En el gremio de los industriales crece la preocupación por el desplome económico que registran mes a mes las cifras oficiales del DANE. El vocero del gremio, Bruce McMaster, afirmó que es urgente implementar planes de reactivación. Los datos publicados por el DANE demuestran que la reactivación tiene que estar muy arriba en la agenda nacional. Si queremos
realmente recuperar el ingreso de tantas familias colombianas, si queremos recuperar el empleo, tenemos que dedicarnos casi que con todos nuestros esfuerzos a que se recupere la actividad económica. En la ANDI hay temor en torno a los perjuicios sociales de la caída de la economía, que en agosto fue de 10,6%. Sabemos el efecto que tiene el hecho de que algunas compañías, empresas de todos los tamaños hayan de alguna forma perdido la capacidad de generar más empleo sobre las familias colombianas. Advirtió que la inversión social depende de que se reactive la economía y de que se recuperen los empleos perdidos por la pandemia. Por su parte, el director del Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que al cierre de este año la economía colombiana registrará una caída del 7% si no se realiza una nueva cuarentena. Para el Centro Privado de Estudios Económicos Fedesarrollo, los resultados mostrados por el DANE evidencian un tropiezo en el proceso de reactivación de la economía. La cifra de agosto, infortunadamente, no fue buena. Se generó para ese mes una contracción superior al 10%, lo que quiebra una tendencia de recuperación. Fedesarrollo planteó que las restricciones de movilidad, especialmente en Bogotá, volvieron a afectar en agosto el desempeño de la economía. La implementación de unas cuarentenas sectorizadas en la ciudad de Bogotá, que recordemos representa el 26% del Producto Interno Bruto del país. Y mientras el gobierno había proyectado una caída este año de la economía de menos 5,5%, para Fedesarrollo el desplome puede ser mayor, ubicándose en menos 7%, mientras que el Fondo Monetario Internacional plantea una caída de la economía colombiana de menos 8,1%. Entre tanto, el ministro de Comercio José Manuel Restrepo presentó esta noche un plan de choque para la reactivación económica del país que dice que le dará liquidez especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Es un plan de choque por 19 billones de pesos. El plan de choque presentado esta noche por el ministro de Comercio José Manuel Restrepo fue concertado entre el sector público y los empresarios de distintas regiones y de varios sectores de la economía nacional y tiene 12 productos. Que suman una movilización de hasta 19 billones de pesos en estos productos financieros que buscan darle liquidez a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Esta es una de las líneas de crédito más importantes en favor de las empresas particulares que anunció el ministro. Una línea de crédito directa a través de Bancoldex para las pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, que busca, primero que todo, dar un subsidio de tasa de 5 puntos porcentuales, 3 años de plazo, 6 meses de gracia, con una garantía para la pequeña, la mediana empresa, en el caso de la pequeña el 90%, la mediana empresa el 80%. El gobierno elevó a 500.000 millones de pesos el fondo de fondos que será la base para la capitalización y para que las empresas puedan atender el pago de deudas. Se crea una línea de redescuento en crédito a través de Bancoldex que busca llegar a los micronegocios, a los microempresarios. 1.86 billones de pesos en los próximos 2 años que van a llegar a través de microfinancieras y de fintech. El gobierno también creó una línea de 250.000 millones de pesos para que el sector empresarial pueda obtener financiación por 180 días mediante el respaldo de sus facturas. El gremio de las pequeñas y medianas empresas, a través de la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, recibió con buenos comentarios el plan de liquidez para el sector empresarial que beneficiará especialmente a este sector. El sector de los pequeños y medianos empresarios, que representa una parte importante de la productividad nacional, considera que el plan anunciado esta noche por el gobierno es un gran apoyo para ellos. Para nosotros de suma importancia el tener un espacio tan significativo y de gran responsabilidad para el sector empresarial. Tener en cuenta que toda empresa de toda actividad productiva y tamaños es igual de importante para la economía y en un reto tan significativo como el que está enfrentando el país. El gobierno y la empresa privada crearán una comisión de seguimiento del plan para garantizar que todo el programa de apoyo llegue a quienes más lo necesitan. Y el presidente Iván Duque defendió hoy de nuevo el plan para la reactivación económica del país y llamó apátridas a quienes pretenden entorpecerlo. Al instalar hoy el 10º Congreso de la Moda que se realiza en Cartagena, el presidente Iván Duque hizo una enfática defensa de la reactivación económica, la que dijo que no tiene ideología de derecha ni de izquierda.
y llamó apátridas a quienes se oponen a la recuperación de la productividad del país en medio de la pandemia. Quien quiera afectar el desarrollo de un país en la reactivación frente a un desastre natural como una pandemia, solamente puede tener una actitud apátrida, que no merece nada distinto al rechazo colectivo. Duque pidió la unidad nacional para la recuperación plena de la economía del país, que favorece tanto a las empresas como a las familias. Que por un solo instante estemos dispuestos a dejar las diferencias políticas y concentrarnos en la reactivación del país. El mandatario nacional recalcó que este no es momento para intereses electorales o politiqueros, ni para que traten de fracturar el espíritu de reactivación. Cerca de 10.000 indígenas marcharon pacíficamente por las calles de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar. Insisten en hablar con el presidente Iván Duque para plantear los problemas que viven en sus regiones. Muy puntual, la Minga Social por la Vida, la Paz, el Territorio, inició su marcha desde el occidente de Bogotá. Poco a poco las calles de la ciudad se fueron llenando de indígenas, campesinos, afros y movimientos sociales al grito de fuerza, fuerza, minga, minga. Debemos tener, uno, la unidad. Segundo, un verdadero querer de cambio, de corazón. ¿Sí? Solo así podemos nosotros hablar de cambio. Las calles fueron una fiesta. La marcha de la Minga se convirtió en la movilización más pacífica que ha vivido Bogotá en los últimos años. El gobierno con las políticas de las multinacionales, todo eso quiere invadir nuestros territorios, por eso quieren acabarnos a nosotros para ellos poder ingresar a los territorios de nosotros. Hasta la Plaza de Bolívar llegaron con sus banderas roja y verde, su tradicional huipala, sus bastones de mando y su grito por la vida. Así terminaba una marcha que se había iniciado en Popayán el pasado 14 de octubre. Pues una vez en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, los mingueros pidieron al gobierno garantías para la defensa de la vida, de la paz y de sus territorios. Y la tradicional Plaza de Bolívar fue el escenario donde la Minga se hizo escuchar para que Colombia conociera sus reivindicaciones por el respeto a la vida, el territorio y la paz. En lo corrido del 2020 van 68 masacres, en las cuales fueron asesinadas 274 personas. Esto quiere decir que en solo 2 años del gobierno de Duque han ocurrido 104 masacres. Desde aquí llamaron al presidente Duque para invitarlo a un debate público. Por favor, señor presidente, lo estamos esperando. El presidente no llegó y la Minga declaró la silla vacía. Así se inició un juicio público contra el primer mandatario. Los pueblos indígenas y las diferentes organizaciones sociales hemos venido sufriendo de los múltiples asesinatos, de las masacres, de las violaciones a nuestros niños, a nuestras niñas. Hoy por eso nos encontramos acá. Tras una deliberación, el juicio de la Minga tomó su decisión. Declarar al gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Iván Duque Márquez, responsable de vulnerar los derechos ancestrales, milenarios y fundamentales constitucionales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, los sectores sociales, rurales, urbanos, populares y sindicales de la Minga Nacional. Los bastones de mando hoy callaron a los vándalos. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras recibir a la Minga en la Plaza de Bolívar, ofreció mediación entre los indígenas y el presidente de la República, Iván Duque. La alcaldesa Claudia López fue la primera invitada por la Minga a tomar la palabra en la Plaza de Bolívar. Resaltó el carácter pacífico de la movilización por las calles de Bogotá. La alcaldesa pidió al presidente recibir a los voceros de la Minga. Colombia debe escucharse para poder concertar soluciones. Con todo respeto, como anfitriona en esta su ciudad capital, le reitero el llamado al gobierno nacional y al señor presidente de la República para que escuche a la Minga. Para que escuche sus legítimas demandas. Se ofreció a mediar entre los integrantes de la Minga y el presidente Iván Duque para lograr un acuerdo entre las partes. La Minga
el gobierno cuentan con Bogotá para facilitar cualquier proceso de diálogo y concertación que quieran llevar a cabo. Esta noche los mingueros regresaron hasta el Palacio de los Deportes, donde pasarán su segunda noche en la capital. La Iglesia Católica también le pidió al gobierno nacional escuchar el clamor de los indígenas reunidos en La Minga. Por medio del secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Elkin Álvarez, la Iglesia Católica resaltó la labor pacífica que han cumplido los indígenas en su marcha hacia Bogotá. Y también su paso por la capital de la República. Defender la determinación de la Minga de vivirla en forma pacífica. Reconocer y agradecer los gestos de solidaridad que muchas personas, autoridades e instituciones han tenido con los miembros de la Minga. Llamó al gobierno nacional, a todas las autoridades y en general a los colombianos a mirar a los pueblos indígenas con ojos de solidaridad. Que nos acerquemos todos a los rostros de los indígenas y a sus grandes valores. Tenemos que encontrar espacios para la expresión de su cultura e identidad. La Iglesia Católica, por medio del arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, sostendrá mañana una reunión con los jefes indígenas que promueven la Minga. 19 crisis humanitarias por confinamiento atiende la unidad de víctimas en el departamento del Chocó. El director de la entidad, Ramón Rodríguez, aseguró que en su mayoría son comunidades indígenas afectadas por la violencia que ejercen grupos armados ilegales. El director de la unidad de víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que a la fecha la entidad atiende 19 crisis humanitarias por confinamiento en el Pacífico, especialmente en los municipios de Nuquí, Alto y Medio Baudó y Medio Atrato, donde los grupos ilegales han desplazado a 709 familias, es decir, 3.126 personas. A la fecha se han entregado 32 toneladas de ayudas a las comunidades. Hacer la atención de estas emergencias en menos de 48 horas, permitiéndole componentes básicos de alojamiento y alimentación a las familias. Yo creo que esto es un llamado para seguir trabajando muy de la mano con toda la cooperación internacional, con los socios implementadores. La crisis humanitaria generada por los grupos armados afecta a 12 departamentos con 37 desplazamientos forzados y 14 confinamientos, donde los líderes sociales son los más afectados. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció alivios para el sector agropecuario del Cauca. En medio de la minga indígena, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, defendió los programas y los recursos que han destinado para el departamento del Cauca. Precisamente, hoy se entregaron 10 toneladas de semillas de maíz y alivios para el sector cafetero de la región. Ya fueron entregadas a más de 80 familias de esta región, ubicadas en las zonas rurales de los municipios de Timbío, Popayán, Caldomo, Piendamó, Cajibío y El Tambo. El ministro destacó el apoyo a la mujer rural. Las semillas que estamos entregando en el Cauca se está haciendo a través de mujeres cafeteras. Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno con la población indígena del Cauca. Quedó listo el protocolo express ordenado por el Tribunal de Cundinamarca para ser aplicado durante las manifestaciones previstas para el 21 de octubre. En el documento no hay ni prohibición al uso de capuchas ni pólizas de seguro. El Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca elaboraron el protocolo express que se estrenará el próximo miércoles en el paro nacional. El documento impone obligaciones para los manifestantes, como abstenerse de portar elementos explosivos y cualquier objeto que pueda causar daño a la infraestructura. Los alcaldes y gobernadores tendrán que instalar puestos de mando unificados, reunirse con los manifestantes, pactar rutas y horarios de movilización. La policía deberá hacer uso de la fuerza como último recurso y tendrá la obligación de evitar infiltraciones, para lo cual adelantará labores de inteligencia para identificar a los vándalos y será deber de la institución reportar cualquier información sobre posibles infiltrados a las autoridades locales. El protocolo no incluye pólizas a cargo de los manifestantes ni la prohibición en el uso de la capucha. Este fue uno de los temas más polémicos entre el gobierno nacional y distrital, tema que seguramente será ampliamente discutido en el protocolo ordenado por la Corte Suprema. Las fuerzas militares reportaron la captura en el Cauca de 12 supuestos integrantes de las disidencias de las FARC relacionados con alias Iván Márquez. Según el Ministerio de Defensa, los 10 hombres y 2 mujeres capturados en Cajibío, Cauca, hacen parte del grupo autodenominado Segunda Marquetalia, que recibe órdenes de Iván Márquez. Se trata de un resultado muy importante
que debilita de forma certera las intenciones del delincuente alias Iván Márquez de expandirse en la región. Estaban en proceso de organización de esta estructura por medio de la compra de equipo y armamento con dineros del narcotráfico. La mayoría de los capturados son jóvenes, sin embargo para la fuerza pública es clara su participación en la violencia que afecta el Cauca. Quienes además estarían planeando realizar otras actividades delictivas de extorsión y secuestro en el departamento del Cauca. A los capturados les incautaron lanzagranadas, fusiles, pistolas y revólveres. El ex embajador Fernando San Clemente dijo que no conocía de las actividades ilegales realizadas presuntamente por el mayordomo de su finca, Laureano Martínez, quien decidió colaborar con la Fiscalía en la investigación por el hallazgo de un laboratorio para el procesamiento y producción de droga en esa hacienda. En los próximos días un juez decidirá si avala un acuerdo de colaboración entre la Fiscalía y Laureano Martínez, quien fungía como mayordomo de la hacienda del ex embajador Fernando San Clemente, donde las autoridades encontraron un laboratorio de producción de droga. El mayordomo busca un acuerdo con el que tendrá inmunidad total a cambio de entregar detalles sobre la operación de narcotráfico. Ni yo, ni mi familia, ni nuestros socios teníamos conocimiento de la existencia del laboratorio. El ex embajador dijo que se constituirá como víctima en este proceso, y es que tras varios meses la Fiscalía aún no define la situación jurídica de San Clemente, pese a que ya hay más de 8 personas detenidas por este caso. He sido severamente lesionado en mi integridad, en mi buen nombre. Mi familia ha sido también cuestionada y por supuesto patrimonialmente hemos sido severamente afectados. La Fiscalía anunció que la siguiente fase de la investigación por la narcofinca ahora busca establecer quiénes fueron los financiadores de la operación. La Judicatura ordenó la devolución de 4 bienes de los narcotraficantes conocidos con el alias de los mellizos, los cuales estaban en un proceso de extinción de dominio. La polémica decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de la Judicatura, entidad que levantó las medidas de extinción de dominio sobre una serie de propiedades de los narcotraficantes Los Mellizos, Miguel Ángel Mejía Múnera, hoy detenido en Estados Unidos, y su hermano el fallecido Víctor Manuel Mejía. La Judicatura determinó que las propiedades fueron adquiridas por personas que no conocían sobre la ilegalidad de los bienes. Expertos en derecho calificaron como inusual la decisión, dado que este fallo anula parcialmente una decisión de la Corte Suprema. Y además, la determinación fue adoptada con ponencia del magistrado Pedro Sanabria, conocido como uno de los magistrados eternos de la Judicatura, porque ya suman más de 12 años en el cargo. En una carta que le enviaron al presidente Iván Duque, 15 exjefes paramilitares piden protección especial para Rodrigo Tobar, alias Jorge 40. Los exjefes paramilitares dicen que Tobar se apresta a rendir su declaración ante la Comisión de la Verdad, por lo que piden reforzarle la seguridad en la cárcel picaleña. Aumentaron los casos de narcotráfico detectados por las autoridades en el aeropuerto El Dorado. Diariamente 3 personas son capturadas en la terminal aérea. Las bandas en Colombia dedicadas al narcotráfico no cesan su operación y mucho menos los envíos a través de encomiendas y personas que intentan sacar del país cocaína. En las últimas horas fue capturada esta mujer de 50 años de edad, quien pretendía salir del país por el aeropuerto El Dorado con más de 540 gramos de cocaína, la cual pretendía sacar al exterior hacia Madrid estupefaciente, clorhidrato de cocaína y alcaloide. Dicha sustancia fue encontrada en la inspección que se realizó en el filtro internacional en su equipaje. En los últimos 26 días se han capturado 76 personas, es decir que diariamente se capturan a 3 pasantes. 288 investigaciones por abuso y violencia sexual contra menores de edad, en las que están vinculados miembros de la fuerza pública, lleva actualmente el Ministerio de la Defensa, según un informe entregado al Congreso. La cifra de miembros de las Fuerzas Armadas investigados por temas de violencia o abuso sexual contra menores de edad se conoció tras la respuesta del Ministerio de Defensa a un debate de control político en la Cámara de Representantes. Según el Ministerio de Defensa, de 2014 a la fecha se han presentado 288 investigaciones a miembros de la fuerza pública por este delito, discriminados así: Policía 242, Ejército 28, Armada 16 y Fuerza Aérea 2. La citante del debate, la representante Ángela Sánchez, asegura que el índice de impunidad por este delito es altísimo. Lo mismo con explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, donde las condenas están muy por debajo del rango. Esto no puede seguir pasando en nuestro país.
Según el Ministerio de Defensa, 148 casos de los 288 han resultado en sanción contra miembros de la fuerza pública, aunque en las respuestas al Congreso no se aclara qué tipo de sanción. Los casos se han presentado en todas las regiones del país. El partido FARC envió una carta al Procurador General Fernando Carrillo en la que le pide que inicie una intervención preventiva ante el aumento de asesinatos de desmovilizados. Jairo Estrada, uno de los firmantes de la carta, asegura que el gobierno del presidente Duque ha fracasado en la protección de los excombatientes y por tal razón espera que con la intervención del Ministerio Público se logre la expedición de una política integral de protección a los excombatientes. En otros temas, el Ministerio de Salud reportó en las últimas 24 horas una caída en las cifras de contagios y muertes por COVID-19. Con 33.533 pruebas procesadas en los laboratorios del país, se identificaron otros 6.311 contagiados, casos que se registraron en su mayoría en Antioquia, Bogotá y en el Valle. Las muertes aumentaron con otras 132, de las cuales 116 se dieron en días anteriores. Los recuperados aumentaron con otros 9.667, ya son 867.961 recuperados. Los casos activos disminuyeron a 66.650. El alcalde de Cartagena, William Dow, denunció irregularidades en la elección del contralor de la ciudad por parte del Consejo de la Heroica. Dijo que el funcionario tiene a su compañera sentimental trabajando en la misma contraloría. Según lo manifestado por el alcalde William Dow, quien aseguró que ya puso en conocimiento de la Fiscalía el caso, llama la atención además cómo está conformada hoy la Contraloría y qué personas están contratadas. Una señora que él nombró como funcionaria de planta en la Contraloría Distrital, a su compañera sentimental con quien él vive. Frente a cada uno de los argumentos que ha señalado el alcalde, pues no tengo nada que decir. Es de destacar que las denuncias se dan luego del proceso contra la primera dama por parte de la Contraloría por los altos honorarios que estaba recibiendo, contrato que está siendo liquidado para realizar uno nuevo. En las últimas semanas se han presentado varias emergencias en las inmediaciones del aeropuerto de Guaymaral, cerca a Bogotá. Gente de la aeronáutica denuncia que falta personal y capacitación. El pasado 22 de septiembre se reportó la caída de una avioneta en el sector de Guaymaral. Este avión pequeño cayó en propiedad privada con al menos 4 ocupantes que resultaron heridos. El 13 de octubre se registró un segundo accidente en el municipio de Ubaté donde murieron 3 personas. Un bebé sobrevivió milagrosamente del trágico hecho. Ayer se confirmó otro accidente. Una alumna de una escuela de aviación sufrió graves heridas cuando cayó esta aeronave en la que se transportaba sola. ¿Pero por qué han aumentado los accidentes aéreos en las últimas 4 semanas? Una de las hipótesis y que más cobra relevancia es la de la inexperiencia por parte de los alumnos que toman los cursos aéreos aquí en Guaymaral. Insuficiencia de personal. Tenemos en la planta de cargos una ausencia de más de 300 funcionarios en la planta. Estamos a puertas de que pueda suceder un accidente mucho más grave, donde sean muchas más vidas las que estén en juego. También hay alerta por al menos 3 accidentes presentados donde aviones con mayor capacidad han tenido algún tipo de percance. Por decisión de la Corte Constitucional se cayeron los alivios a los morosos de impuestos y contribuciones y la Alcaldía de Bogotá informó que se suspenden los descuentos en sanciones e intereses para deudores de la valorización. Más de 290.000 morosos de la valorización se quedaron sin descuentos en sanciones e intereses. La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo que contemplaba estos beneficios. A partir de las 0 horas del día de hoy no pudimos continuar con la aplicación del decreto 678 de 2020 porque la Corte Constitucional declaró inexequible los artículos que amparaban los descuentos que estábamos ofreciendo a los contribuyentes en cobro coactivo por valorización. Los deudores podrán consultar a partir de mañana en la página web del IDU el monto total a pagar tanto en capital como en intereses. Los acuerdos de pago por cuotas siguen vigentes. El ahorro de los colombianos en los fondos privados de pensiones llegó a una cifra récord de 293,7 billones de pesos. Los fondos privados de pensiones reportaron que en septiembre el ahorro de sus afiliados alcanzó una rentabilidad de 7 billones de pesos. Los depósitos registraron una cifra récord de 294 billones de pesos, plata que pertenece a los 16.9 millones de afiliados a los fondos de pensiones, quienes están ahorrando para tener una vejez más tranquila.
Entre tanto, hoy Colpensiones reveló la cifra de personas que se han salido de los fondos privados para afiliarse a esa entidad. Este año más de 42.000 personas han realizado el traslado de los fondos privados a Colpensiones. Y les quiero contar que en tan solo 2 días de operación llevamos 218 ciudadanos que han realizado esta solicitud. Colpensiones informó que para trasladarse de un fondo privado ya no será necesario hacer trámites presenciales y habilitó canales virtuales. Ecopetrol anunció el despacho del primer cargamento de petróleo para Corea del Sur. Es el primer cargamento de petróleo a Corea del Sur en un contrato que se suscribió por 1 millón de barriles, ratificando la diversificación de exportaciones que viene adelantando la compañía. Hace 12 años las ventas se concentraban en un 90% hacia los Estados Unidos. Hoy el panorama cambia y la participación en Asia viene en aumento, alcanzando el 49%. Y esto es parte de nuestra estrategia de seguir ampliando nuestro portafolio de clientes en destinos tan importantes como es Asia, donde hemos logrado este año vender el 49% de nuestras ventas internacionales. La apuesta de la petrolera es llegar en los próximos meses a los mercados de Malasia, también en Asia, además de Suecia y España en Europa y Costa de Marfil en África. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una millonaria multa a Rappi por violar las normas de protección del consumidor. La sanción impuesta a Rappi asciende a 1.755 millones de pesos por violar las normas de protección al consumidor. La compañía no cumplió con la información mínima a los usuarios, presentó inconsistencias en la prestación del servicio, publicidad engañosa, carencia en la información de precios y poca disponibilidad en las vueltas para el consumidor. Y entre abril y octubre de 2018 se han presentado 750.000 quejas en contra de la empresa Rappi. Es por esta razón y por violar las normas del Estatuto del Consumidor que la Superintendencia le impone esta multa de 2.000 salarios mínimos. La Superintendencia aclaró que Rappi no funciona como un portal de contacto, sino como una plataforma y proveedor de comercio electrónico. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,27% a 1.174 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió con una valorización de 3,45% a 25.170 pesos. La acción de Preferencial Grupo Argos fue la que más bajó con una pérdida de 2,74% a 8.890 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 16.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1CM. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana martes, será de 3.842 pesos con 76 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.580 pesos y la venden en 3.620 pesos. Un euro cuesta 4.524 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 6 centavos. El azúcar se transó en 14,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 94 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 47 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.872 pesos. Luis Arce, el candidato del expresidente boliviano Evo Morales, fue declarado como el virtual ganador de las elecciones presidenciales en ese país. Esto pese a que aún no hay resultados oficiales. Continúa la expectativa en Bolivia por el lento conteo de votos tras más de 20 horas desde que se cerraron las urnas de las elecciones presidenciales en el país andino, que decidirán quién será el primer gobernante boliviano tras la crisis desatada por el frustrado intento reeleccionista de Evo Morales, que terminó con su renuncia y la imposición del gobierno de facto de Yanine Áñez. Y a pesar de que las actas escrutadas no superan el 50% de los votos y los resultados finales no han sido computados, los sondeos de boca de urna dan como ganador al izquierdista
oficialista Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales, quien incluso ya fue declarado como el virtual ganador por la presidenta interina Áñez, miembros de la oposición y reconocidas figuras políticas internacionales. Pues justamente el expresidente Evo Morales, quien lleva casi un año en el exilio, celebró los resultados de las elecciones en su país y dijo que tras el triunfo de su candidato, Luis Arce, tarde o temprano regresará. Asegurando que Bolivia regresó a las sendas de la democracia sin violencia, Evo Morales, quien estuvo en la presidencia durante 13 años, celebró los resultados de los comicios que dieron una victoria a su delfín político Luis Arce, un resultado que podría terminar con su exilio de casi un año. Mi gran deseo es volver a Bolivia y estar a mi región. Morales, que actualmente se encuentra en Argentina, tiene varios procesos judiciales vigentes en Bolivia, los cuales asegura son parte de una guerra sucia, afirmando que con la victoria de Arce ahora tiene la responsabilidad de seguir con otro proceso de cambio. El mundo superó los 40 millones de casos confirmados de coronavirus mientras crece la alerta sanitaria en toda Europa por una segunda ola de la pandemia. Tras registrar 2,5 millones de nuevas infecciones en menos de una semana, el mundo rompió la barrera de los 40 millones de casos de COVID-19. El continente americano es el más afectado al sumar más de 18 millones de contagios, mientras Europa supera los 8 millones de positivos cuando enfrenta un peligroso rebrote de coronavirus que registra un promedio diario de casi 160.000 infectados. La segunda ola de la pandemia que golpea el viejo continente ha obligado a sus principales capitales a tomar fuertes restricciones y el aumento de los casos en varios países también provocó que Colombia pasara de ser el quinto al séptimo país con más contagios. Pues justamente Colombia alcanzará en las próximas semanas el millón de contagiados por COVID-19. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, dijo que esto evidencia y confirma que la pandemia en Colombia aún sigue siendo severa. El presidente estadounidense Donald Trump llamó idiota al doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país. Trump insinuó que no lo ha despedido porque sería extremadamente polémico. Durante una llamada con su equipo de campaña, el presidente Donald Trump arremetió con dureza contra el doctor Anthony Fauci, después de que este aseguró que no le sorprendió en absoluto que el mandatario se contagiara con COVID-19. Fauci, pese a ser una eminencia nacional en enfermedades infecciosas, fue acusado por Trump de ser un idiota. Fauci's a disaster. I mean, this guy's, if I listen to him, we'd have 500,000 deaths. Incluso Trump insinuó que lo despediría si no fuera extremadamente polémico, cuando la postura cautelosa de Fauci frente a la pandemia ha frenado los planes de reapertura impulsados por su administración. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la reapertura total del país, incluidas playas y bares que oficialmente se encontraban cerradas desde marzo. Asegurando que la curva de contagios en toda Venezuela está bajando de manera sostenida, Nicolás Maduro le dio luz verde a una amplia reapertura del comercio y de otras actividades económicas en todo el país. El gobierno también volvió a permitir las actividades y eventos públicos en espacios abiertos cuyo aforo no supera el 40% de su capacidad, así como la reapertura de playas, restaurantes, licoreras, entre otros comercios que estaban oficialmente cerrados desde mediados de marzo. La reactivación llega en medio de la grave crisis que agobia a los venezolanos y se da en medio de fuertes dudas a las cifras entregadas por el gobierno sobre la propagación del coronavirus, que según el chavismo apenas supera los 86.000 casos y los 700 decesos. El estado de Colorado en Estados Unidos se enfrenta a un gigantesco incendio que cobró más fuerza en las últimas horas debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos que golpean esa región del país. Las conflagraciones desatadas en la montaña Cameron Peak, cercana a la ciudad de Denver, obligaron a la evacuación de al menos 3.000 personas. Las llamas ya han arrasado casi 76.000 hectáreas.